Hola, bienvenidos todos a esta nueva clase. Seguimos viendo el tema de impuestos, los impuestos en el sector agropecuario. Espero que les haya gustado un poco el trabajo que les mandé, el texto, para que analizaran, los que han podido hacerlo, la situación de nuestro sector con respecto a algunos impuestos y la dificultad que es entender un poco el sector agropecuario. ¿Por qué dificultad? Porque el sistema impositivo argentino es un sistema complejo donde hay muchos impuestos y que lamentablemente cuesta decirlo, pero hay una alta presión impositiva, pero a su vez una alta evasión impositiva. O sea, la gente no paga impuestos y para recaudar lo que se hace, se crea múltiples impuestos que muchos se superponen y entonces uno no sabe si la gente no paga conceptualmente por la cantidad de impuestos o si no paga porque es un factor de que no hay una cultura tributaria en nuestro país. Otros países que tienen por ahí mejores programas de desarrollo en cuanto a las políticas tributarias tienen mejores resultados con menor cantidad de impuestos. O sea que no es la clave establecer múltiples impuestos, sino que la clave es establecer impuestos que sean progresivos en la mayor medida, es decir, que vayan escalonándose para quienes ganen más, paguen un mayor porcentaje y que no sea un objetivo meramente tributario, es decir, de recaudar, ya que el hecho de recaudar no hace un factor de crecimiento a un país, sino que lo hace es que las empresas crezcan, produzcan más y que por esa producción haya más generación de empleo y con esa generación de empleo la gente pueda abonar los impuestos que le corresponden. Hablábamos ya de los impuestos nacionales, hablábamos del impuesto a las ganancias, el impuesto al agregado, el impuesto a la transmisión financiera, el ITF, el impuesto o derechos de exportación, el impuesto a la ganancia mínima presunta, muchos impuestos hablábamos. Y ya empezábamos a hablar un poco de los impuestos en la provincia. Antes que todo, un pequeño análisis y una pequeña consideración con respecto a algún comentario que me hicieron, es que de la parte de impuestos yo no quiero que ustedes sepan liquidar, o sea, lo que le quiero que le quede es que en el sector agropecuario hay muchos impuestos, que sepan nombrarlos nada más, pero no son liquidadores de impuestos. El concepto de esta materia es que ustedes aprendan y que conozcan el contexto en el cual se desarrolla la actividad agropecuaria. Y dentro de la materia, como lo dice el título, es la gestión y la administración. La gestión es organizar los recursos para poder obtener un resultado y la administración es optimizar o gestionar, sin hacer uso de la palabra del otro nombre de la materia, los recursos humanos, financieros, fiscales, primarios. Es decir, tratar de organizar los recursos para tener el mejor resultado posible. Entonces, parte de los recursos son ingresos y parte de los recursos se van en tributos. Siempre acuérdense, lo que sí es importante que quiero que aprendan es que no se debe decir impuestos, se debe decir tributos y dentro de los tributos existen impuestos. ¿Qué les decía en general? De que hay impuestos nacionales, acuérdense que la nación puede cobrar lo que no delegó la provincia, aunque se hace una pequeña trampa, que es establecer los impuestos por un tiempo, que luego se prorrogan, entonces los cobra la nación y no la provincia, que es la que realmente corresponde. Y la provincia tiene otro tipo de impuestos, que algunos los veíamos en la clase pasada, que eran principalmente el que más recauda ingresos brutos. Ingresos brutos, como dice la palabra, se va a pagar por el total que facturé, que cobré, de acuerdo al Código Fiscal. Aquellos contribuyentes que no tengan la obligación de presentar balances pueden pagar el impuesto a los ingresos brutos cuando la factura que realizaron o la operación ha sido cobrada. En cambio, aquellos que tienen la obligación de presentar balances no tienen esa posibilidad de usar lo que se llama el criterio del percibido, sino que están obligados a utilizar el criterio del devengado, es decir, en el momento que se factura debo pagarlo, independientemente de cuándo lo cobro. Es decir, si yo facturo ahora algo en septiembre, lo tengo que pagar cuando haga la declaración jurada de septiembre, que va a ser antes del 20 de octubre. Si uso el criterio del percibido, es decir, si tengo la posibilidad,
y esta factura la hago en septiembre, pero voy a cobrar en diciembre debo declarar ese ingreso, ya que ahí es donde lo cobré. ¿Puedo declararlo por el criterio de vengado y pagarlo porque tengo miedo de olvidarme y de no pagar en el tiempo que corresponde? ¿Puedo pagarlo ahora? Sí, se puede pagar ahora un impuesto. Es decir, podemos pagar un impuesto en el momento del devengado, aunque podamos usar el percibido. Eso es una posibilidad que nos da lo que se llama el Código Fiscal, que en este caso es de la provincia de Buenos Aires. Y hablábamos un poquito de los impuestos, que aparte del impuesto a los ingresos brutos, teníamos luego el impuesto a los sellos, que es el impuesto a lo que se llama los contratos. Aparece mucho, por ejemplo, en los certificados de cereales, el impuesto a los sellos, que es en el caso de que, por ejemplo, uno entrega un cereal, entonces se hace lo que se denomina un certificado de depósito y de ahí vamos a pagar un porcentaje. Ese porcentaje lo que se llama impuesto a los sellos, que es el sellado que va a realizar la Cámara de Comercio de la localidad o la entidad agropecuaria que nuclea a los productores de la zona donde se desarrolla. ¿Se puede pagar en otro lado? Sí. Muchos probablemente compren en cuotas algún electrodoméstico y probablemente casi ninguno haya analizado que la cuota primera es más alta. ¿Por qué? Porque en la cuota primera uno paga el impuesto a los sellos. ¿Y por qué pago impuesto a los sellos? Porque si yo firmo un contrato, la mayoría por ahí no lee este contrato, no lo leemos, la verdad, la mayoría, pero yo compré en cuota, estoy haciendo un contrato de que voy a pagar en tal fecha, entonces estoy asumiendo una obligación, y esa obligación es un contrato. Como los contratos están obligados de pagar sellado, se paga, y se paga en la cuota 1. Después las otras cuotas se paga la deuda, más el interés que corresponda. ¿Dónde más puede haber sellado? En los alquileres. Si uno realiza un contrato de alquiler, estaría obligado a pagar sellado. En la práctica, lamentablemente, no existe, como decía, una cultura tributaria y pocos son los lugares o los comerciantes que pagan el impuesto a los sellados. Y el otro impuesto que es muy importante a nivel provincial son el impuesto inmobiliario y el impuesto al automotor. El impuesto inmobiliario, que establece alícuotas y mínimas, o sea, establece un porcentaje fijo y un porcentaje de alícuota de acuerdo a la evaluación fiscal, que se multiplica por un coeficiente que establece la provincia en el Código Fiscal y que puede ser que de un año a otro vaya variando. Se paga en base a la evaluación de esa propiedad. En lo que es reformas fiscales, en el año 2013-2014 aproximadamente, una reforma donde se actualizaron los valores de los campos que pagaban un valor muy bajo porque el valor fiscal era muy bajo y se actualizaron habiendo un crecimiento abrupto y difícil muchas veces de afrontar. Por más que el valor fuera mayor, el impuesto creció en proporción a ese crecimiento, entonces pasaron a pagar de un arancel muy bajo a un arancel quizás muy elevado o con mucha diferencia y dificultad para pagarlo. En lo que es el área urbana se realizaron pequeñas actualizaciones, pero lamentablemente sigue habiendo una asimetría. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque no refleja lo que vale la propiedad. No quiere decir que uno quiera que valga más para pagar menos impuesto, pero conceptualmente, si uno mira lo que vale una propiedad, quizás tenemos un terreno y lo podemos vender a 1 millón de pesos argentinos y el valor que dice en la boleta de ARBA o en la partida inmobiliaria, para hablar correctamente, quizás dice 150.000 pesos o 200.000 y sobre ese porcentaje el que vamos a pagar. Prácticamente ¿por qué digo no tenemos una cultura tributaria? Porque nadie va a ir a ARBA a decir, no señor agente de ARBA, por favor, actualíceme el monto porque en mi terreno no vale esto, sino que vale este otro valor. Entonces, esto no es una actitud ni irónica la que estoy haciendo, sino que uno no tiene esa cultura y otros países sí. En otros países los impuestos son declarativos, es decir, uno dice, bueno, yo gané tanto, así que me toca pagar tanto. Y no hay una discusión de si puedo pagar menos, puedo pagarlo en cuotas. Por eso le decía que Argentina se caracteriza por una cultura tributaria que no existe y a su vez por una alta presión tributaria. Y el último impuesto a nivel de la provincia son el impuesto al automotor, lo que se llama patente. Concepto técnico es impuesto al automotor y se establece por la tasación de la Caja Nacional de Seguros, o sea,
cuando uno establece el valor del seguro para pagar el seguro del auto, valga la redundancia, ese mismo valor es el que va a fijar el impuesto a la patente o impuesto al automotor, y sobre ese valor vamos a pagar. ¿Qué quiere decir? Que todos los años el valor del seguro se actualiza y por ende el valor de la patente todos los años se actualiza y tenemos que abonar un valor mayor. Esto pasa en toda la provincia y en la mayoría, cuando los automotores su año o su modelo han transcurrido 10 años de la actualidad, hoy estamos en el año 2020, es decir, hasta el año 2011 serían 10 años. Ya el año 2010 pasa a no estar a cargo de la provincia, sino que pasa a ser un vehículo municipalizado, y a partir de un año para atrás, supongamos un modelo 50, 60, ya directamente no está obligado a pagar ni a la provincia ni al municipio, porque su valor obviamente ya es un valor más simbólico, o un valor porque es un vehículo muy bien mantenido, pero el valor de mercado prácticamente no existe. Me refiero a que no existe que haya un valor de tasación, no que no existe que uno puede tener un auto restaurado impecable y venderlo a un muy buen valor. Hasta ahí entonces veíamos los impuestos provinciales. Ahora vamos a hablar un poco de los impuestos municipales. Y tenemos tres tipos de impuestos municipales. El primero, el más conocido, que es la tasa retributiva de servicio. Es decir, la municipalidad nos brinda un servicio que puede ser, por ejemplo, los sellos, estampillas, por realizar un trámite, una gestión administrativa, o, por ejemplo, la tasa de actuación de expediente. Es decir, cuando uno presenta y dice, bueno, quiero hacer un trámite para que me coloquen las cloacas, la luz u otro servicio, uno va a pagar una tasa por esa actuación del poder ejecutivo o el poder legislativo, el que corresponda, y cuando nos venga el servicio, es decir, cuando nos viene la boleta, como se dice, de la luz, vamos a pagar. ¿Pero por qué pagamos? Porque yo tengo un servicio a cambio. Si ese servicio no se concretara, ahí hay una discusión más para el terreno de los abogados y de la jurisprudencia, es que si ese servicio no se concretara, uno podría estar en la posición de decir, bueno, no lo pago porque no me brindan el servicio. A su vez, obviamente, es muy difícil discutir al Estado, ya sea en su órbita nacional, provincial o municipal, y puede decir de que primero paguemos y luego reclamemos la prestación de servicio. Pero bueno, el concepto es que es un pago por una contraprestación. Me brindan un servicio, pago por ese servicio. Perdón. La otra es la tasa vial, que se llama Red de Mantenimiento o Conservación de Caminos, que afecta a lo que es el sector agropecuario y que es por mantener los caminos para poder sacar la producción, llegar nosotros, llegar los empleados, llegar los contratistas, todos los que tienen que realizar su actividad productiva puedan arribar, y ese mantenimiento de los caminos es un impuesto en concepto, pero se llama tasa vial o tasa de conservación o mejoramiento de caminos, como decía que se suele llamar. Es una alícuota que va variando y se fija generalmente, digo generalmente porque depende de cada municipio, sobre el 80% del valor fiscal, es decir, no sobre el 100%, porque se considera que no todo el terreno es productivo, hay bajos, hay parte donde hay casas, entonces se fija sobre el 80% y se establece un monto fijo y un monto porcentual. A medida que tiene más hectáreas el campo, va a pagar obviamente más porque tiene más caminos que lo vinculan, y es un impuesto también progresivo. A medida que aumenta la cantidad de hectáreas, se paga un mayor valor de tasa vial. Y el último es la contribución de mejoras. La contribución de mejoras es cuando el Estado realiza una inversión y esa inversión me aumenta el valor de la propiedad. Parece complejo, ¿no? Pero es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo contrato y hago un expediente y me pongo de acuerdo con mis vecinos de que voy a pedir que me hagan el asfalto en la casa, en el frente de mi casa. Entonces, ese asfalto, vivir sobre una calle sobre tierra, vale la propiedad menos que si esa propiedad estuviera hecha, edificada, para hablar correctamente, sobre una calle asfaltada. Entonces, esa inversión que el Estado realiza, aunque luego la paguemos en cuota
como se hacía hace muchos años a través de una chequera, aunque la pagamos en cuota, el Estado nos cobra un impuesto que se llama contribución de mejora. Nos está cobrando porque esa obra va a aumentar el valor de propiedad. ¿Cuál podría ser otra? El alumbrado público. Tener alumbrado sobre una casa vale más que vivir en un barrio donde no hay ninguna luz en la calle. Y así podría dar ejemplos de otras obras. Por ejemplo, tener gas, tener cloaca. Son todas obras que aumentan el valor de la propiedad. Y ese aumento de la propiedad me trae aparejado de que tenga que pagar este tipo de impuestos. Resumiendo un poco, hay 3 tipos de tributos. Los impuestos, que son obligaciones a pagar y que el concepto es redistribuir los ingresos entre la población, y no hay ninguna contraprestación, por eso se dice que el impuesto es una obligación, o como me gusta denominarlo y que muchos lo denominan, es una imposición, una obligación. Luego tenemos las tasas, es decir, aranceles que pagamos por un servicio que se brinda, y si no se brinda, podrían no pagarse, de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo a la doctrina de los abogados que son más idóneos en este tema. Y el último, la contribución de mejora, que la contribución de mejora es una tasa que se paga por una obra que realiza el Estado y que aumenta el valor de la propiedad. Como conclusión, la mayoría de los impuestos se centran sobre el consumo, como por ejemplo el IVA y el ingreso bruto. Es un sistema regresivo que debería trabajar sobre actividades para convertirse en progresivo. Un sistema tributario que funciona es un sistema donde los impuestos los pagan en mayor medida quienes más tienen. Y a su vez, avanzar hasta este sistema es muy difícil. Lamentablemente, puede llevar mucho tiempo y debería haber continuidades en las políticas independientemente de los cambios de autoridades para poder convertir el sistema tributario argentino en un sistema más equitativo y más justo en cuanto a quienes lo deben abonar. Hay muchos impuestos como ustedes ven, y muchos se superponen entre sí, lamentablemente. Bueno, la clase que viene les voy a dejar algún trabajito para repasar algunos de estos conceptos, pero me interesaba un poco que vean, y como les digo siempre en la clase, les estoy abierto a cualquier consulta, sugerencia, pregunta de ver un tema, como me plantearon la clase pasada, el impuesto a las ganancias, que puedo ver si les subo algún ejemplo de cómo se calcula, cómo se liquida, pero solamente para que ustedes lo entiendan, no para que lo sepan realizar. Bueno, que tengan todos buenas noches y muchas gracias.